Se activó el terremoto Julián Álvarez y su futuro en la Copa del Mundo, y horas después, desde aquí, desde Estados Unidos, hablamos con periodistas que tienen información desde Argentina y desde el Atlético. Contamos aún más todo desde dentro y respondemos a las 5 preguntas que debe responder Julián antes de irse del Atlético de Madrid. Hoy, en minuto 116. Y hoy vamos a hacer el minuto 116 hablando de Argentina y no de Messi, que se ha sido un tornado en el Mundial, lleva 5 goles, Argentina primera de grupo y la selección albiceleste soñando con ser bicampeona del mundo, replicar lo que hizo en Qatar, pero hoy hablamos del terremoto Julián Álvarez. Fue la portada del diario AS justo después de la comunicación, ¿no? De lo que dijo Julián Álvarez en zona mixta en el estadio de Dallas, después del segundo partido de Argentina, y hoy queremos ahondar un poco más dentro del tema Julián en minuto 116, y ya vamos a no a Argentina, hablamos con Hernán Castillo, periodista argentino en Dallas, siguiendo la información de la albiceleste desde Dallas, donde ha jugado su segundo y va a jugar su tercer partido del Mundial. Hernán Castillo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo por ahí? La gente reconocerá a Hernán Castillo, aparte de la gente que lo siga desde Argentina y la gente que sepa que habla siempre de Argentina, por el extra, el reportaje que hicimos en el diario AS, hablando del futuro abierto, el horizonte de Julián Álvarez, hace ya unos meses. Y la verdad que Hernán nos puso en pista de varias informaciones que se han ido sucediendo durante estas semanas de Julián Álvarez, y hemos llegado a este punto, Hernán. Julián Álvarez pidiendo en una zona mixta de un Mundial salir del Atlético de Madrid. Sí, a ver, no es por decirle, yo se los dije, pero más o menos pasó eso. Julián es un chico que no es un futbolista que va a hacer declaraciones estruendosas, que va a entrar en conflicto porque sí y demás. Pero lo conocemos hace muchos años, yo hace ya casi 10. Sabemos que es un chico que tiene convicciones y que me parece que la frase estuvo buena ayer cuando le pregunta al periodista argentino sobre su traspaso, su posibilidad, su futuro. Él tranquilamente podía haber dicho, bueno, estoy en el Mundial, no es momento, se dicen muchas cosas, pero más adelante vamos a resolverlo. Si decía esto, nadie decía nada y se acababa el tema. Lejos de eso, y repito que no es un chico que hace declaraciones estruendosas ni que busca conflicto, él directamente apuntó a esto de, tengo que decir la verdad, yo no me escondo, lo mejor es una transferencia. Yo les decía hace, no me acuerdo cuándo fue que charlamos la última vez, y se dio así, y es el Barcelona el lugar donde él quiere ir. Quizás Atlético de Madrid termina entendiendo que tiene que desprenderse y prefiere que sea PSG o Arsenal, que también lo han buscado y firmemente, pero él quiere Barcelona. No sé si hablamos o no aquella vez de que ya tenía casas, 2 casas, incluso una para él y una para su familia, en la zona de Castelldefels. Así que está todo muy encaminado en esa parte. Después, bueno, hay muchas conjeturas y veremos qué resuelven, pero que si es por Julián Álvarez, su salida es inminente. Hernández del Atlético de Madrid, periodistas cercanos al Atlético de Madrid y que, bueno, beben de las fuentes del club y te comentan lo que dice el club. Se habla mucho de mal asesoramiento a Julián y que le han ido envenenando, tanto del Barça como de su representante. Ya lo sabes que Fernando Hidalgo para el Atlético de Madrid ha sido un problema, o por lo menos ellos venden que es un problema en esos últimos meses, igual un año y medio. No sé desde Argentina, tú que conoces al entorno, a Fernando, ¿cómo se ve todo esto? Yo entiendo que el Atlético de Madrid quiera apuntarle a Hidalgo y apuntarle al Barcelona. En esto soy muy y absolutamente imparcial. La verdad que si me decís a mí que me conviene, yo soy hincha de River abiertamente, puro River Play, pero soy abiertamente hincha de River y lo digo. Y lo que más me conviene es que se vaya al Arsenal o al PSG porque River recibe más dinero. Pero para mí va a ir al Barcelona. Y la decisión es de él. Yo creo que si hay alguien que ha envenenado, por decirlo de alguna forma, a Julián Álvarez, fue su día a día en el Atlético de Madrid. Él no es feliz, él no ha estado contento, creo que él quería jugar de otra forma y que lo había dicho aquella vez, por características, no porque Simeone sea mano bueno, porque evidentemente es un gran entrenador, ¿quién lo puede discutir como entrenador? Pero no han congeniado con Julián. Y es esa situación la que él prefiere pasar por alto. Sé que él prefiere Barcelona por varias cuestiones, un estilo de vida,
lo que le prometen será interesante o no, pero me parece que él por estilo de vida, por clima, por no quiere ir a Inglaterra. Francia, ¿quién va a quejarse de París? Pero bueno, sabemos que ha habido conflicto y que no la ha pasado bien Messi tampoco en su momento. El Barcelona es lo que más le cierra. Pero si me decís a mí qué es una decisión de vida simplemente si quizás se llevara bien con el entrenador, bien con el entrenador de Atlético de Madrid, quizás se queda. Él no está bien con el Cholo, no digo que es culpa Pero, del Cholo, pero es verdad. pero ¿qué hay con él y con Simeone? Porque tú me lo decías hace, creo, de 5 meses y yo no lo alcanzaba a entender muy bien porque de momento, bueno, pues en Champions estaba el Atlético vivo, en la final de Copa del Rey, yo veía siempre de Simeone micros para afuera, una defensa a ultranza de Julián Álvarez diciendo, a mí me gusta Julián, a mí me gusta Julián, me gusta más que Mbappé, me gusta más que otros jugadores. No entiendo bien qué hay, porque sí parece que lo hay, ¿no? Y ahora todo el mundo lo ve más nítido, Hernán. Igual hace un tiempo desde Argentina se veía un poco más lúcido que en España. Pero ¿qué hay? ¿Qué ha pasado ahí? Yo qué sé, a ver, ¿cómo te puedo explicar? ¿Te pasó alguna vez, no digamos que fue NAS, fue en otro trabajo tuyo, en uno anterior, que no te llevaba bien con tu Sí, jefe? No te sí, llevaba sí, me bien, ha y no pasado, me ha había pasado. algo, no había, ¿qué pasó? ¿Te habló mal? No. ¿Le hablaste mal? No. ¿Pero no había piel? Bueno, mi resumen es ese. No creo que haya pasado algo puntualmente, pero algo nunca cerró entre los dos, simplemente es eso. Yo no digo de verdad te digo, el Cholo es un técnico que ¿quién lo voy a discutir a Simeone? ¿Quién lo puede discutir a Simeone? No tiene sentido. Pero bueno, a veces no se dan las cosas simplemente. Y creo que pasa por ahí. No hay una cuestión que hizo tal o cual cosa. Quizás sí, porque tampoco es que yo soy el vocero de Julián, ni mucho menos. Julián debe decir, ¿y este que habla por mí? Lo que sí es conocer su vida, conocer su entorno. Ayer comimos con gente que está en Candalas y que de casualidad fue absolutamente, y que viene de Calchina a verlo y que lo vinieron a ver. Y uno conoce su entorno, su vida. Es un chico muy correcto, muy ordenado, que no quiere entrar en conflicto, pero que hay algo que no le cierra y por eso quiere cambiar. Casi que lo pidió a gritos el salir de Atlético de Madrid. No es un accionar de él, no es un accionar de él. Total. Hernán, para terminar, te quiero hacer 5 preguntas muy rápidas. Hemos sacado 5 preguntas de toda la declaración ayer de Julián Álvarez en zona mixta. Para ver tú qué nos puedes contar. La primera cuestión es, ¿por qué hace esa declaración si empieza diciendo, no es momento de hablar de esto? ¿Es improvisación? ¿Es calculado? ¿Qué es? No, absolutamente. Yo creo que él no quería hablar y que de repente dijo más, sí, ¿cómo lo voy a decir? Sí, sí, basta de esconderse, y lo dijo. La segunda ¿es verdad que ha hablado con gente del club? Se dice que ha hablado con Alemani. ¿Es verdad que ha hablado con gente del club? La verdad que juro que no lo sé. Yo no tengo contacto con la gente de Barcelona, no tengo idea. Y te pregunto, cuando dice que habla con gente del club del Atlético, que a lo mejor es una transferencia, y que habla con gente del club del Atlético y que él habla para fuera, si tú lo ves así. A ver, tampoco tengo gente con contacto en la gente de Atlético de Madrid, sí hablo a veces con Fernando Hidalgo, sí hablo con la gente del entorno de Julián, pero si Julián dice que ellos ya comunicaron, no tengo dudas que es verdad. Es uno de los chicos, mirá que de verdad te digo, no hablo con él hace por lo menos 3 años mano a mano tranquilo. Sí, me he cruzado mensajes y alguna cosa, pero es un chico que tiene unos valores que vale la pena repasarlo. Y si él dijo que pasó eso, estoy seguro que pasó. Te hago la cuarta, la penúltima. Cuando dice que ganan todos en una transferencia, ¿tú crees que gana algo el Atlético de Madrid? ¿Qué gana el Atlético? ¿Qué puede ganar? Además de plata, va a ganar que no tenga su estrella a desgano. Yo creo que ahí hay un mensaje, él dice, yo me voy a quedar a desgano, no me hagan quedarme a desgano. Esto no termina mal, esto no termina bien, perdón. ¿Para qué? Y la quinta, Hernán, que quiere cumplir su deprisa de la zona mixta, o es otro sueño diferente. Perdón, se cortó un poco el sueño. Si él tiene como sueño jugar en el Barcelona, sí, es un sueño que tiene jugar en el Barcelona
porque su ídolo era Messi y él quería jugar en el Barcelona. Él quería jugar en River y en el Barcelona. Así que él lo ha dicho muchas veces aquí en Argentina. Hay varias declaraciones de él hablando de eso. Hay una de muy chiquito en Calchín, hablando de River y de Barcelona. Y después hay varias de él, cuando le hablábamos de alguna pregunta sobre dónde te gustaría de él. Y bueno, Barcelona, estaba Messi en ese momento, porque fue hace bastante. Después ya se hizo más conocido y ya ahí se cuidó un poco más. Ahí entendió que no había que decir esas cosas. Pero sí él decía Barcelona. Y Hernán, te hago la última. Hay gente que especula sobre el futuro de Julián. Digo, si llega el momento de que Julián tenga que llegar a las instalaciones del Atlético de Madrid, todavía como jugador del Atleti, para empezar a entrenar en pretemporada, porque los clubes no lleguen a un acuerdo. Tú, conociendo todo como conoces y ves, ¿qué auguras? Porque sería un poco violento, ¿no? Que ahora Julián llegase al club, al vestuario del Atlético, habiendo dicho esto en el Mundial, con el culebrón ya montado en España cuando termine esta Copa del Mundo. No sé tú cómo ves todo esto y qué crees que puede pasar. Mira, te lo voy a mezclar con otro tema que quizás les interesa, no es para el Atlético, pero sí para el Real. Es como lo de Enzo Fernández con el Real Madrid. Cuando el futbolista, hace un tiempo cambiaron, los tiempos cambiaron en las transferencias. Cuando el futbolista quiere ir a algún lado, es muy difícil que no se dé esa posibilidad. Enzo Fernández quiere jugar en Real Madrid. El Chelsea va a hacer lo imposible porque él se quede en Chelsea. Le va a ofrecer cualquier cosa. Pero él ya tiene la decisión casi tomada. Julián tiene la decisión casi tomada de ir al Barcelona. ¿Se la pueden torcer? Y sí, yo qué sé, le ofrecen 10 millones de euros más, le dice que le van a comprar, no sé, un peluche con olor a perfume, lo que vos quieras. En un momento la decisión está tomada y hoy los futbolistas, te digo a cuestión de que lo sufrí River con Mastantuono, el chico se quiso ir y se fue. Y todos creíamos que le faltaba un año más en River todavía, que necesitaba madurar, y no pasó, y se fue, y ahí lo tenés, no jugó. Podía haber pasado que la rompiera, pero se quiso ir y se fue. Enzo Fernández también quiere irse del Chelsea, o quiere jugar al Real Madrid, no sé si quiere irse del Chelsea. Yo creo que Julián sí quiere irse al Atlético de Madrid, y esa decisión es muy difícil torcérsela a un futbolista. Enzo quiere jugar al Real Madrid, quizás no con la desesperación de irse del Chelsea, pero sí con la convicción de jugar al Real Madrid. Y cuando los jugadores hoy toman una decisión, es muy difícil que se la puede cambiar. O el club saldrá más plata, o el presidente, por lo general se terminan peleando, o algún técnico de ocasión. Es muy difícil que eso suceda. Totalmente. Pues mira, con Hernán Castillo que hemos vuelto a hablar, nos puso en la pista de todo lo que se venía con el terremoto de Julián en la Copa del Mundo, no lo sabíamos, contamos ese futuro de Julián abierto hace 4 meses y ahora parece que ya hay un único camino hasta Can Barça, que hasta el Fels, donde nos cuenta Hernán que tiene ya 2 casas y a partir de ahí empezar a ver qué predisposición hay día tras día del Atlético de Madrid a negociar con el Fútbol Club Barcelona. Digo negociar porque la cláusula es de 500 millones de euros. Vamos a ver qué nos dicen los del Atleti. Hernán, gracias, un placer. Nos veremos en la Copa del Mundo. Igualmente, un abrazo grande. Y para terminar el episodio vamos a irnos a Dallas. Allí está Miguel Ángel Martín Talavera, compañero de la cadena SER, información del Atlético que hace durante el año. Y desde allí también se vivió el terremoto Julián Álvarez. Tala, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas, Guillermo, ¿cómo estás? Vaya terremoto, ¿no? Ayer marca 2 goles Messi, se convierte en máximo goleador de la historia de los mundiales y sale Julián a pedir salir del Atlético con una transferencia que dice que es lo mejor para todos. Sí, desde luego, cuanto menos inoportuno, porque creo que ni era su momento ni era su lugar después de que Messi se colocara como el máximo goleador en las fases finales de los mundiales en solitario. Por lo tanto, hasta eso eligió mal Julián. Y luego, en el fondo de la cuestión, bueno, pues yo creo que lo que ya todo el mundo sabía, él lo verbalizó y se ha hecho público, pero creo que no cambia nada la hoja de ruta. Él quiere salir rumbo a Barcelona, pero el Atlético de Madrid, bajo ningún concepto, lo va a vender al Fútbol Club Barcelona por el mal hacer que entienden en las oficinas del Metropolitano y el mal comportamiento que ha tenido el Barça en este asunto y en otros del pasado con el Atlético de Madrid, y eso creo que no lo va a hacer una situación irreconducible. Además, en lo económico, el Barça es evidente que no es el club que más puede jugador, por lo tanto, bueno, desazón, me imagino, en los rojiblancos que ya han escuchado lo que veníamos contando hace semanas, pero de ahí a que la situación cambie, bueno, pues el Atlético de Madrid sigue teniendo la sartén por el mango.
Tala, bueno, han sonado equipos, el PSG y el Arsenal, por ejemplo, pero desde el AS ya llevamos contando que la prensa de Barcelona es la que más hace insistencia en el interés del Barça por Julián. De hecho, Juan Jiménez hace poquito nos decía que la prioridad del Barça era un 9 y esa iba a ser Julián, y van a pelear hasta el final. Yo te pregunto, toda la prensa de Barcelona ha contado estas últimas 2 semanas que el Barça está esperando un gesto de Julián. Entiendo que Julián hace ese gesto porque cree que así es posible, ¿no? Pero desde el Atleti dicen que no. Bueno, lo que ha hecho el Barcelona es telegrafiarlo a través de su prensa cercana. Hemos ido conociendo en las horas previas lo que iba a suceder, que en cuanto tomara la palabra Julián iba a hacer ese gesto que le pedían. No dijo Barcelona, pero bueno, todo el mundo sabe que en el fondo de las palabras de Julián estaba el Fútbol Club Barcelona y bueno, Barcelona puede querer fichar a Julián, pero yo creo que ni tiene la predisposición del equipo rojiblanco, que ya te digo yo que es nula. Hay 0 opciones de que se lo puedan vender al conjunto azulgrana, ni en su día tampoco tuvo el músculo económico para afrontar este tipo de operación. Es verdad que ha querido meter jugadores, el único que podía a lo mejor interesar era Ferran, ni Valde interesa, ni interesa Casado, por lo tanto no hay forma de llegar a las pretensiones del Atlético de Madrid, pero aun llegando y después de lo que entienden el Atlético de Madrid que ha sido un mal comportamiento, ya la única opción que salga rumbo a Barcelona es pagando los 500 millones de cláusula de rescisión. Julián se ha equivocado, Julián ha sido un desagradecido con el Atlético de Madrid, 3 meses sin hacer un gol, ni un solo pito, ni un solo reproche, el entrenador lo ha puesto siempre, lo ha jugado todo y creo que no ha estado a la altura de la camiseta del Atlético de Madrid. Veremos a ver lo que sucede, porque en el mundo del fútbol, Guillermo, lo hemos visto todo, esto puede dar un giro de 180 grados, que se quede, que pida perdón, que empiece a marcar goles, que la gente le perdone, pero es evidente que él mismo se ha puesto en una situación muy complicada. Es difícil imaginar lo que va a pasar en el futuro, pero de momento, lo que cuenta Talavera, información del Atlético de Madrid, a 23 de junio de 2026, el Atlético se cierra en banda por el traspaso de Julián. Tala, te hago 5 preguntas muy rápidas, que son las 5 preguntas que decimos que Julián es obligado a responder. La primera, ¿por qué hizo esa declaración si empieza diciendo no es momento de hablar de esto? Bueno, pues porque se lo habían pedido, se lo había exigido el Barça y se lo había verbalizado su representante, Fernando Hidalgo, que para mí es un personaje funesto en toda esta historia y el máximo responsable de esta situación y que se han elegido tan mal los tiempos. Por eso, porque estaba obligado a decirlo y cuando tiene una breve oportunidad lo ha dicho. ¿Y por qué dice, porque dice que ha hablado con gente del club? ¿Es cierto que ha hablado con gente del club? Porque dice que ha hablado con la gente del club que tenía que hablarlo. Bueno, él ha hablado con Mateo Alemán. Él le dijo la opción cuando le presentaron la oferta de mejora de contrato, que no contestó y que por tanto rechazó. Y habló con Mateo Alemán y dijo que si aparecía una oferta que fuera interesante para los dos. Ni habló de su sueño, ni habló de que quería irse a 100%. Dijo que si se daba la opción. No fue tan rotundo como ayer quiso hacer ver Julián. Te hago la tercera muy rápida. Cuando dice he hablado con todos los que tenía que hablar, está metiendo a Simeone, lo deja fuera del juego de ajedrez. ¿Qué pasa con Simeone? Bueno, pues Simeone, pues como todos, él sabe que la situación de Julián es complicada. Él le ha mimado en el césped poniéndolo y sobre todo en declaraciones. Cuando todo el mundo le pedía la suplencia porque no hacía un gol, él lo mantuvo en el 11. Se ha cansado de decir que es el jugador franquicia del Atlético de Madrid, se ha cansado de decir que es el jugador en torno al que hay que girar el proyecto, se ha cansado de decir que hay que rodearle de grandes futbolistas para que se sienta en un ecosistema seguro y Simeone, pues me imagino que como todos los rojiblancos, porque él lo es, estará decepcionado con los tiempos y con las formas de Julián. Te hago la cuarta, rápido. ¿Quiénes son todos? Cuando dice salimos ganando todos con la transferencia es lo mejor para todos, ¿todos quiénes son? Porque el Atleti entiendo que no sale ganando. No, claro, él que querrá hacer lo que quiera y entiendo que el club al que quiere ir, que es el Fútbol Club Barcelona. En ningún caso el Atlético de Madrid va a ganar traspasando a un jugador que no quiere traspasar e intentando doblarle el brazo para forzarle a un traspaso, perdiendo la oportunidad de venderlo a otro equipo por bastante más dinero, porque sea el sueño de Julián. Ahí Julián se tiró un triple, pero es evidente que el Atlético de Madrid, que en ningún caso ha querido desprenderse en ningún momento del futbolista, va a ganar en esta operación. Y la última, Tala dice, quiero cumplir mi sueño y se va corriendo.
de la zona mixta. ¿Cuál es el sueño de Julen que quiere cumplir? Bueno, yo entiendo que irse al Fútbol Club Barcelona, pero hasta en eso ha estado mal, ha sido cobarde, porque si quiere verbalizarlo, lo que pasa es que, claro, no quiere poner en una tesitura al Fútbol Club Barcelona, que ya está bastante complicada, porque el Atlético de Madrid está dispuesto a denunciarle a FIFA. Él tiene un contrato protegido por ser menor de 26 años. Lleva 2 temporadas, cuando lo hizo era menor de 24, y las 3 primeras temporadas tú no puedes forzar a un jugador de esa edad a intentar romper el contrato. Por lo tanto, el Atlético de Madrid sopesa con fundamento denunciar al Barcelona por tocar a un jugador que tiene contrato en vigor, y además un contrato, como te digo, por sus características protegido. De ahí que bueno, esa es la situación y veremos a ver lo que sucede. A mí me preguntas, al Barcelona no va a ir bajo ningún concepto, terminará saliendo, es posible, veremos a ver a dónde. Lo veremos y lo comentaremos también en la SER con Talavera al frente de momento del Mundial en Dallas, narrando partidos desde el IBC de Dallas, y cuando llegue el momento de hablar de fichajes, Talavera, estaremos en Madrid y lo comentaremos. Mil gracias, un placer como siempre, un abrazo. Un abrazo a todos, hasta luego. Y con Talavera cerramos el episodio, chicos, ya lo sabéis, información del Atlético de Madrid, información de Argentina, el caso Julián Álvarez abierto y visto para sentencia. En el futuro lo veremos, ¿cuál será? Dicen desde el Atleti que el Barça no, pero es que el Barça dice que sí. Lo veremos y lo comentaremos en minuto 116.